Muy buenas noches, días. Mi nombre es Estefano Fiorentino. Esta es la presentación de mi video acerca de los conocimientos adquiridos en la asignatura llamada Neuropsicología, la cual estuvo muy a gusto realmente. No pensé que las neurociencias fueran tan atractivas como lo son efectivamente. Y en parte yo creo que se debe a la pasión y al amor con el cual la profesora expone los temas. Solo quería ponerlo en el video como parte de consideración. Ahora, yo dividí mis aprendizajes en diferentes niveles, los numeré y los tengo en un archivo acá en mi celular, entonces de pronto estaré mirando de vez en cuando para contextualizarme un poquito, pero iniciemos ya que el video solo puede ser de 5 minutos. Entonces, nuestro viaje en la neuropsicología comenzó haciendo un recorrido histórico en el cual nos contextualizamos con todo lo relacionado pues, de dónde viene la neuropsicología como tal, cuáles son sus bases, cuáles fueron sus autores y qué hicieron ellos para que la neuropsicología se desarrollara hasta el punto donde está ahora. Y pues ahora es una de las disciplinas uno de los enfoques que domina la psicología como tal, ¿no? Entonces, comenzamos haciendo un recorrido hablando de a grandes autores médicos en su momento, ¿no? Como son Wernicke y Broca. Estos señores estaban un poquito en un campo en ese entonces que se conocía como la frenología, la cual es poder ubicar diferentes funciones y procesos cognitivos en estructuras fisiológicas ya del cerebro como tal. Un poquito después vino un señor Alexandre Luria, que es el padre de la neuropsicología como tal, y este señor tuvo un trabajo muy afortunado y desafortunado, ¿no? A la vez, porque él trabajó con muchas víctimas de guerra, muchos pacientes que habían sufrido diferentes daños cerebrales y lesiones que pues obviamente alteraban sus funciones cognitivas y ejecutivas, como son el lenguaje, la memoria, y a través de estos procesos y a través de esta intervención con pacientes que habían sufrido daños cerebrales, este autor, Alexandre Luria, pudo obtener una descripción del cerebro en un estado sano al ver cómo estaba siendo afectado el cerebro cuando no está en un funcionamiento sano y está lesionado o tiene algún daño cerebral. Al poder mirar cómo trabaja o cómo se comporta un cerebro que está lesionado o dañado, pues nos da más conocimiento en cuanto a cómo funciona un cerebro que está sano, ¿no? Entonces ya desde ahí en adelante fue desarrollándose como tal la neuropsicología. Entonces, después del recorrido histórico, también se dividió el contexto histórico de la neuropsicología en 4 etapas: la preclásica, la clásica, la moderna y la contemporánea. Entonces, después de que se hizo este recorrido histórico, ya nos enfocamos en identificar conceptos ya pertinentes de la neuropsicología como tal, como la organización posicional del cerebro, y hablamos de la asimetría cerebral, la diferencia hemisférica, la dominación hemisférica, la lateralización y la lateralidad hemisférica. Entonces, cuando hablamos de la diferencia hemisférica, se hace referencia a que uno de los hemisferios cerebrales cumple con diferentes funciones y procesos cognitivos. Entonces, como habíamos hablado en la clase, el lenguaje como tal, ya en el 90 y pico % de las personas se lleva a cabo en el hemisferio izquierdo como tal, y eso pues hace referencia un poquito a la diferencia hemisférica. La dominancia hemisférica hace referencia a que pues según la tarea o función que estamos tratando de cumplir, se activa predominadamente uno de los dos hemisferios, ¿no? Hablamos de la lateralidad, que hace referencia a la manifestación de la dominación para el lenguaje mediante el uso de extremidades y órganos predominantes.
Y último, pues vemos la lateralización, que hace referencia a la supremacía de un hemicuerpo sobre el otro, ¿no? Entonces, en este proceso o en el aprendizaje de estos conceptos de la estructuralización cerebral, también pues pude repasar un poquito todo lo relacionado con el hemisferio izquierdo y derecho. Pues vemos que en el hemisferio izquierdo están procesos como el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, las ciencias y el pensamiento matemático, mientras que el derecho se encarga ya del pensamiento holístico, de la intuición, de la creatividad, el arte o la música. Bueno, después de recorrer estas, digamos, posiciones hemisféricas del cerebro con sus diferentes funciones, pues después nuestro próximo tema fue como tal el estudio del daño cerebral. Entonces, en el estudio del daño cerebral aumentamos el conocimiento del cerebro humano y vemos que el daño cerebral se divide en dos tipos. Espera que se me apagó la luz. Entonces encontramos el tipo de daño cerebral adquirido y el tipo no adquirido. Dentro del daño cerebral adquirido encontramos cosas como el trauma cráneoencefálico, los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades cerebrovasculares, anoxias e intoxicaciones por neurotoxinas, por sustancias psicoactivas o por diferentes enfermedades venéreas ya como tal. Dentro del daño cerebral no adquirido encontramos los tumores cerebrales, las malformaciones cerebrales por infección, radiación, genética o medicamentos y las enfermedades neurodegenerativas, al igual que la epilepsia. Entonces, cada uno de estos daños cerebrales trae al individuo que padece de sí mismos una clase de secuelas que afectan el funcionamiento sano del individuo como tal. Entonces, las secuelas del daño cerebral pueden desarrollarse en modo de déficits motores como la hemiplegia, la hemiparesia, la descoordinación motora y problemas de equilibrio, al igual que trastornos cognitivos de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas y alteraciones del habla y del lenguaje, como son las afasias, ¿no? Y también trastornos de carácter comportamental y de carácter anímico. Una persona que sufre una de estas lesiones, dependiendo la parte del cerebro, puede fácilmente ver afectaciones a nivel afectivo o emocional, si de pronto fue una lesión en su área prefrontal que se encarga ya de rasgos de personalidad. De hecho, la persona puede convertirse en una persona completamente diferente a la que fue antes del daño cerebral. Entonces, también miramos brevemente las respuestas de la neuroplasticidad al daño cerebral. Entonces, hablamos de que pueden haber 4 diferentes clases de respuestas de neuroplasticidad, como son la degeneración, la regeneración, la reorganización y la recuperación de la función que se encuentra alterada. Después nos enfocamos ya un poquito hacia los procesos cognitivos superiores, como son la memoria, el aprendizaje y sus debidas alteraciones. Entonces identificamos la memoria como un proceso cognitivo que involucra muchos otros procesos cognitivos como la atención, el lenguaje, ¿sí? Y la memoria se encarga como tal, nos permite retener, almacenar y después evocar la información que entra a nuestro cerebro a través de los diferentes medios y órganos sensoriales, ¿no? Entonces, la memoria como tal tiene 3 etapas. Las etapas son la fase de registro o retención de la información, el momento cuando está entrando. Se supone que es un registro de milisegundos, es muy rápido como tal. Después encontramos la fase del almacenamiento o de la conservación de la información, pues, dentro de nuestro cerebro. Y últimamente la etapa que se encarga de la evocación de la información que ya tenemos almacenada. Entonces, la memoria se subdivide por su función, se divide en 3 diferentes memorias. La memoria sensorial, que se refiere a una memoria ultracorta,
y es en el proceso donde las cosas entran y pues la información entra por los órganos sensoriales, ¿no? Después está la memoria a corto plazo y se relaciona con la evocación de la información inmediatamente después de su presentación, o sea, información que todavía está fresquita, que está ahí todavía en nuestro cerebro, ¿no? Y después encontramos ya la memoria a largo plazo, que hace referencia a la evocación de la información después de un tiempo largo y después de que la atención del individuo se haya enfocado hacia otra información o hacia otros conocimientos. El hecho de que nuestro cerebro pueda entrar a nuestra memoria y sacar la información a la cual no le hemos estado prestando atención, eso ya implica memoria a largo plazo como tal. Entonces, junto con la memoria, obviamente encontramos diferentes alteraciones de sí misma, lo cual son las amnesias. Existe la amnesia anterógrada, que es la imposibilidad para asimilar nueva información, y la amnesia retrógrada, que es la incapacidad para evocar hechos previamente almacenados. También se habla de que la memoria se ubica fisiológicamente dentro del lóbulo temporal, en el sistema límbico adentro, específicamente en el hipocampo y en la amígdala. También se habla del aprendizaje. El aprendizaje es el proceso de adquirir nuevos conocimientos, ya sea a través de la experiencia o de la enseñanza. Hay muchas diferentes teorías del aprendizaje. Grandes autores como Vygotsky y Piaget se han dedicado a explicar el proceso de aprendizaje, y hay una corriente, no sé si sea filosófica o epistemológica, pero es la corriente constructivista, ¿no? Que es la corriente que se encarga específicamente de los procesos del aprendizaje en un individuo. Entonces, ya casi para terminar, encontramos también últimamente el lenguaje como proceso cognitivo superior, y nos enfocamos bastante también en todo el tema del lenguaje. Entonces el lenguaje como tal es un sistema cognitivo superior que permite expresar y comprender signos hablados y escritos con el objetivo de transmitir y comprender ideas de comunicación, ¿no? Es la manera como nos comunicamos, y es la manera, más utilizada para expresarnos como tal. El lenguaje se divide en 3 subsistemas, los cuales son el fonológico, es la descripción fonética, todo el tema de ritmo, entonación, estas cosas, ¿no? Después está también el subsistema morfológico, que es la estructura interna de la palabra, género, número, diferentes artículos y así. Y también el sintáctico, que es la especificación de las combinaciones entre palabras de una oración. Entonces, por su contenido, el lenguaje es semántico y se encarga de la comprensión del significado de emisores lingüísticas, y también por su uso es pragmático, porque el uso del lenguaje es funcional dependiendo de los diferentes contextos, ¿no? Entonces, las alteraciones del lenguaje se les conoce, hay muchas diferentes clases. Nos enfocamos realmente en lo que se llama la afasia, ¿no? La afasia es una de las alteraciones más conocidas del lenguaje. Espera, se me apagó la luz otra vez. Y las afasias que exploramos a profundidad fueron la afasia transcortical sensorial, la cual se habla que es un desarrollo de la afasia de Broca, y también hablamos de la afasia transcortical motora, que se dice que es la evolución de la afasia de Wernicke. La primera, la afasia de Broca, está relacionada pues con la, si no estoy mal, era la expresión, mientras que la afasia de Wernicke está relacionada con la comprensión. Sí, es así, la Wernicke en comprensión y Broca expresión. Entonces por eso se dice que la afasia de Broca relacionada con la expresión se desarrolla en la afasia transcortical sensorial, y la afasia de Wernicke en la afasia transcortical motora. Entonces, las otras alteraciones del lenguaje, aparte de la afasia, que es ya una alteración en el lenguaje expresado o en la comprensión del lenguaje,
También existe la alexia, que es la alteración de la lectura. Está la agrafia, que es la alteración de la escritura. La aculculia, que es la alteración del cálculo. La agnosia, que es la alteración en el reconocimiento visual complejo, o sea, de reconocer lo que estamos viendo si es un objeto de la mínima complejidad. Y la apraxia, que es alteración en efectos motores ya como tal, en nuestros hechos, nuestras acciones como tal, ¿no? También identificamos que el lenguaje, al ser un proceso cognitivo superior, se encuentra en muchas diferentes partes del cerebro. Entonces ya vemos que está pues el área de Broca, el área de Wernicke, está el área motora primaria, el área prefrontal, la circunvalación de Heschel, la circunvalación supramarginal angular y la corteza visual asociativa. Entonces, aparte de todos los procesos cognitivos con sus debidas alteraciones, también la profesora muy amablemente nos facilitó una serie de test psicológicos, neuropsicológicos, los cuales se pueden aplicar para diagnosticar e identificar diferentes alteraciones, ya sea de la atención, de la memoria, del lenguaje, ¿sí? Y hablamos de que en un tratamiento neuropsicológico la idea es poder complementar o poder utilizar todos los procesos cognitivos en complemento el uno del otro. O sea, tienen que haber niveles adecuados de atención, tienen que haber niveles adecuados de lenguaje para que el tratamiento neuropsicológico pueda ser eficaz. Entonces, por eso mismo, se tiene que hacer el diagnóstico para identificar cuáles funciones o procesos se encuentran alterados para poder aplicar el tratamiento adecuado de sí mismo. Entonces, otra cosa también, muchas veces los pacientes van a sentirse impotentes, se van a sentir un poquito frustrados, pero es muy importante también todo lo relacionado con la metacognición y la introspección de los pacientes, porque ellos mismos deben estar dispuestos y ellos mismos deben estar motivados para que el tratamiento sea eficaz. Si los pacientes no están llevando a cabo procesos de metacognición e introspección adecuados, el tratamiento neuropsicológico pues no va a ser eficiente como nos gustaría. Ahora, me di cuenta que me pasé un poquito del tiempo, pero el conocimiento fue mucho, y eso que el video que hice me pareció un poquito superficial. Realmente la materia me pareció excelente. Muchas gracias, profe. Espero que no te aburras con mi video y hasta luego.